¿Cómo estamos? Vamos a seguir hablando de lo que es la historia de Estados Unidos. Nos habíamos quedado en toda esa situación en la que van a irse marcando pues ya los destinos de Estados Unidos, en la que va a llegar en un barco, Mayflower, los padres peregrinos. Ahora vamos a tocar ya los puntos que ya van más relacionados a cómo se va a ir formando todo lo que son los condados de Estados Unidos, y vamos a hablar de Virginia. Virginia, que tiene una rica historia, pues que se remonta a todos esos asentamientos de Jamestown en 1607. Fue una de las primeras colonias inglesas en el Nuevo Mundo y uno de los 13 estados originales de los Estados Unidos. Fíjense en que su fundación se va a remontar a 1607. La colonia de Virginia de Londres estableció Jamestown, el primer asentamiento inglés permanente ya en América. En 1619 todos los colonos de Jamestown establecieron la primera legislatura, pues que era representativa ya en América. Ya cuando vamos remontándonos hasta 1775, todo lo que sería la colonia de Virginia declara la independencia del Reino de Gran Bretaña. En 1788, Virginia se va a convertir en el 10º estado en unirse a los Estados Unidos. Todo esto que va a acarrear en determinado momento lo que sería relacionado con la guerra civil, que es en 1861, Virginia vota para separarse de la Unión y unirse a los Estados Confederados. En 1863, Virginia Occidental se va a separar de Virginia y se va a ir convirtiendo en el 35 estado. Para 1870, Virginia fue readmitida a la Unión. Todos estos hechos históricos que se van mencionando fue conocida como el Viejo Dominio, pues tanto por su lealtad al exilio de Carlos II de Inglaterra. Virginia es conocida como la cuna de una nación, porque fue el sitio de la primer asentamiento inglés, ya pues considerando como algo ya permanente. Virginia es conocida como la madre de presidentes, porque 4 de los primeros 5 presidentes de Estados Unidos son virginianos. Toda la que va a corresponder a lo que está relacionado con Virginia. Fíjense en que es muy importante que nosotros vayamos conociendo estas cosas, porque pues a veces lo vimos en la escuela, tal vez estábamos muy chicos, toda nuestra capacidad de conciencia todavía no está bien despierta, y entonces hagan de cuenta como que en determinado momento pasamos por la secundaria, pues nada más así, y entonces muchos detalles se nos quedaron en el tiempo, y conocemos, aunque es uno de los países vecinos de México, está relacionado en mucha historia con nosotros, los mexicanos, pero desconocemos gran parte. Fíjense, la otra situación es que los mexicanos van a trabajar a Estados Unidos, y cuando les hacen un examen de la historia de Estados Unidos no la saben. Entonces es muy importante que nosotros tengamos bien claro todo lo que está relacionado con los Estados Unidos, porque las noticias que llegan aquí, la geopolítica que se está desarrollando en este momento, que está relacionado con que viene unido, porque ahora lo vamos a empezar a ver con la historia de Estados Unidos, como Inglaterra se va a relacionar totalmente, por lo cual habíamos comentado que era importantísimo que le diéramos una repasadita a Inglaterra para que nos volvamos a conectar con Estados Unidos, porque si no vamos a estar dando datos de Inglaterra y los vamos a desconocer, siendo que ya dimos esa historia de Inglaterra, que fue la primera con el bloque de Chantaleón. Entonces hay que darle una repasadita. Aquí se va a unir con México, con Canadá, ¿sí? Estados Unidos y China, porque ahorita la geopolítica está girando alrededor de estos países, de los cuales tenemos que empezar, pues en cierta forma,
ya no a dominar, sino a conocer simplemente pues lo que va haciendo todo lo que es la historia de Estados Unidos. Y ahora nos toca pues la historia de Virginia, sobre lo que pues existen registros que comenzó hace miles de años con un asentamiento en la región geográfica como conocida como Conwell de Virginia en los Estados Unidos por los indios americanos. El establecimiento europeo que va a permanecer no ocurrió hasta el establecimiento de Jamestown en 1607. Todos esos colonos ingleses, cuando aquí va a estar relacionado directamente con la historia del tabaco, que surge como una explotación provechosa. Virginia importó trabajadores africanos para cultivarlo y él endureció pues los límites legales de la esclavitud. La colonia de Virginia se convirtió en la colonia británica más rica y poblada de Norteamérica. Virginia fue una de las 13 colonias originales que consiguieron la independencia de Gran Bretaña durante la Guerra de la Independencia. El estado vio nacer a más líderes nacionales que cualquier otro estado de la nación, incluyendo 4 de los primeros 5 presidentes, tanto como George Washington, Thomas Jefferson, James Madison, James Murray, William Henry Harrison, John Thriller, Zachary Taylor y Ward Wilson, todos ellos pertenecientes originarios de Virginia. Cuando la cuestión de que estaba relacionada con lo que más adelante vamos a ir tocando poco a poco, lo relacionado con la esclavitud, dividió la joven nación. El estado esclavista de Virginia era inicialmente reclutante a la sucesión que se va a originar más adelante en 1861, pero tras la exigencia de las tropas de Abraham Lincoln, este estado decidió separarse de la Unión. Esta decisión pues provocó la división de Virginia en 2 estados, Virginia y Virginia Occidental. Esta última permanecería fiel a la Unión. Tras la secesión, Virginia se convirtió en el principal campo de batalla de la Guerra Civil estadounidense. Virginia compartió la secesión agrícola con otros estados del sur. Después de la guerra se esforzó pues por todo lo que sería la reconstrucción como en otros antiguos estados confederados. Cuando ya va a venir los demócratas blancos recobraron el poder y aprobaron leyes sobre la segregación racial que se va a dar más adelante, de instalaciones públicas y una constitución que privaba de los derechos civiles a las personas negras. La larga lucha por parte de los afroamericanos que van a ir desarrollándose para pues ganar derechos protegidos a través de la educación, los litigios y el activismo no violento, pues duró pues hasta bien entrado ya los años, ya cuando vamos a llegar ya a 1960, antes de que quisiera una legislación por derechos civiles y que protegió a los ciudadanos de la discriminación racial que se estaba haciendo. Fíjense en que ya más adelante, cuando vamos a llegar al 2007, se celebró el 40º aniversario del primer establecimiento inglés permanente en Hayes Meston, una celebración de 18 meses de duración denominada Gemstone 2007, que va a comenzar ya desde el 2006, distintos eventos celebrando pues las distribuciones de los nativos americanos, europeos, africanos y la historia totalmente que estaba relacionada con Virginia. Cuando van a ser los inicios de estos asentamientos, investigaciones arqueológicas e históricas por antropólogos como Henry Ropti y otros que han demostrado que la región del Nuevo Mundo denominada Virginia estaba habitada al menos entre 3.000 y 10.000 años
por muchos años por indios americanos, que en el momento de la colonización inglesa de la región a fines del siglo XVI, numerosos pueblos de indígenas vivían en lo que actualmente es Virginia. Las tribus norteamericanas del lugar incluían a los Cherokees, a los Chesepian y a los Chichaomini, los Mataponi, los Mererim, los Monanca, los Nasemum, los Notowai, los Parmamuckey, los Porwaltan, los Rapaonen, los Zaponin y algunos otros pueblos que se encontraban y a menudo se dividían en nativos en tres grupos basándose a gran medida pues las diferencias lingüísticas que se manejaban en ese momento. El grupo más numeroso era conocido como los algonquinos, que formaban pues alrededor de unos 10,000 miembros. Los miembros de los grupos de los iroquíes, con unos 2,500 miembros, y los Sioux. Cuando van a llegar todo lo que serían los primeros colonos ingleses que llegan a Jamestown en 1607, las tribus algonquinas que controlaban pues toda la mayor parte de Virginia, lo que sería pues todo el este de la línea pues continental, casi todos estaban unidos en lo que se llamaba históricamente pues las confederaciones de Powhatan. Estos investigadores que más adelante van a ir señalando como Reuter, ha señalado que el imperio describió más exactamente como que fuera una pues, estructura política a fines del siglo XVI y del siglo XVII. El jefe llamado Guasanacotl creó este potente imperio triunfando y aliándose con aproximadamente más de 30 tribus que se hicieron esa unión cuyo territorio cubriría pues la mayor parte de lo que es Virginia, Virginia del Este. Guausunacotl llamó esta área Tenacomaca, tierra densamente habitada. Era su interpretación. El líder indígena, conocido como el jefe Powhatan, el imperio era pues totalmente ventajoso para algunas tribus que eran periódicamente amenazadas pues por los indios americanos que estaban como los de Monacan, que seguidamente estaban agrediéndolos. Estos indios americanos tenían pues una cultura muy diferente a la de los ingleses y a pesar de pocas interacciones acertadas, pues la cuestión sobre la propiedad y el control de las tierras y la confianza entre lo que serían pues sus pueblos hicieron que surgieran realmente conflictos. Virginia va a sufrir un periodo de sequía de un promedio de cada 3 años. Los colonos pues no entendieron que los nativos estaban mal preparados para alimentarlos durante los tiempos duros. En los años posteriores, casi ya llegando al año de 1612, los colonos despejaron la tierra para prepararla para granjas dedicadas a la exportación, realmente ya enfocado a lo que sería el tabaco. Toda esta crucial cultivo con fines económicos, cuando el tabaco agotó la tierra de cultivo, los pobladores continuamente tenían que despejar, pues se puede decir, más zonas para ir reemplazando. Esta deducida tierra arbolada era lo que los indios podían utilizar, pues tanto como para la caza, así como complementar pues sus cosechas de alimento. Cuando más colonos empezaron a llegar a estas tierras demandaban, las tribus trataron de luchar, pero pues contra la invasión de los colonos, los principales conflictos que van a ocurrir con masacres indígenas que serían más o menos en 1622
y otras en 1644, ambas bajo el mando del hermano más joven del fallecido jefe Powhatan. El jefe Opechacagua, a, a mediados del siglo pues casi 17, los Potawatomi estaban, se puede decir que en una serie en realidad pues como de decadencia. Tanto los colonos europeos se habían extendido, se puede decir que de tal modo que controlaban pues ya prácticamente eh, toda la tierra del este de la línea de caída del río James. 50 años antes, este territorio había sido el imperio potente de la Federación de, de Powhatan. En esa situación, todos los miembros pues, de muchas tribus se asimilaron a la población general de la colonia. Algunos tuvieron su identidad y herencia en el siglo XXI. Los Pamunkey y los Mataponi mantienen reservas en los condados de King Williams. Otro grupo activo de otras tribus han conservado, pues se puede decir que parte de esas herencias que han renovado, pues el interés en buscar ese reconocimiento estatal y federal de las celebraciones que, como lo habíamos comentado, del aniversario de Gemistón en el 2007, esta celebración estatal van a ir dando a las tribus indígenas papeles formales prominentes para celebrar las contribuciones del Estado en la actualidad. En el periodo colonial que se va a ir haciendo, se va a originar la revolución en Virginia, que declara pues su independencia. Va a ir marcando pues los primeros sentimientos revolucionarios que comenzaron a aparecer en Virginia poco después de la guerra de Franco-India, que terminó en 1763. El mismo año, el gobierno británico de Virginia se enfrentaron en casos de la llamada Person causa de los predicadores. La legislatura de Virginia pues había aprobado tanto se puede decir que como la ley de Dios, Péniques, para detener todo ese incremento de los salarios del clero anglicano. El rey Jorge III va a vetar la medida y el clero reclama todos esos sueldos atrasados de Patrick Henry, que fue el primero en discutir la prominencia de la medida, pues argumentando en el caso contra el veto que él declaró en cuestión de la tiranía. Todo ese gobierno británico, porque todos esos problemas que venían de Inglaterra van a empezar a repercutir en Estados Unidos y en Virginia, que se había acumulado grandes deudas a causa de los gastos derivados de las guerras. Para ayudar el pago de la deuda, en el Parlamento inglés va a aprobar la ley de azúcar, Sugar Acta, que sería en 1764, y la ley del timbre. La Asamblea General opuso a la aprobación de la ley de azúcar bajo el lema no a los impuestos sin representación, mas Patrick Henry se opuso en la Cámara de los Ciudadanos con un famoso discurso aconsejando a Jorge III cese. Tuvo su bruto. Carlos I y Cromwell, el rey pudo aprovecharse de su ejemplo, y esta legislación aprobó la resolución de Virginia oponiéndose al impuesto. El gobernador Francis Fauquier respondió destituyendo a lo que estaba en la asamblea. Esta oposición va a ir continuando después de las resoluciones. El tribunal del condado de Notre Dame va a revocar la ley del timbre, que sería en
en 1766, el 8 de febrero. Ya varios grupos de esta eh, pues problemática que tenían en lo que se va a ir haciendo eh, esos grupos políticos, incluyendo los Hijos de la Libertad, provocaron y van a ir promoviendo protestas de la ley. Richard Brown va a publicar él un panfleto titulado Una investigación sobre los derechos de las colonias británicas. Este documento, que convertiría a uno de los principales políticos básicos de la revolución, declarando que Virginia era parte de ese imperio británico, no del reino de la Gran Bretaña, lo que solo debía lealtad a la colonia y no al parlamento. Cuando se va a hacer la ley del timbre, fue anulada, pero el impuesto adicional de la ley al azúcar y la tentativa que en 1769 de trasladar y alborotadores de bostonianos a Londres para su proceso, va a incitar una protesta en lo que sería ya Virginia. Esta asamblea emitió resoluciones condenando el traslado de los alborotadores en el gobierno, aunque simpatizantes de la propuesta, que van a ir disolviendo toda la legislatura y la Cámara de Ciudadanos. Aquí vamos a ir viendo cómo se va a ir marcando todas estas situaciones en las que, al llegar ya a su independencia, la Constitución de la Quinta Convención de Virginia va a crear un sistema de gobierno para que el Estado, que duraría 54 años, la Constitución estipulaba a un magistrado, jefe de una legislatura bicameral, formada por la Cámara de Delegados y del Senado. La legislatura eligió a un gobernador cada año, eligiendo a Patrick Henry para ser el primero, y un consejero de 8 miembros para funciones ejecutivas. Cuando vamos a llegar a octubre, la legislatura designa a Jefferson, Edmundo Penton y George Hinton para adoptar la legislación existente de la ley en Virginia y la nueva constitución. Tras todo lo que sería la batalla de Green Bridge, pocos conflictos militares van a ir ocurriendo en el suelo de Virginia, y durante la primera parte de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Mas, sin embargo, Virginia envió fuerzas para ayudar a todos los enfrentamientos al norte y al sur, incluyendo a Daniel Morgan y su compañía de tiradores, que lucharon pues en las primeras batallas en el norte, que sirvió como un campamento de prisión, Charlottesville, para el ejército de convenciones hessianos y soldados británicos, que van a ir haciendo todo este enfrentamiento. Fíjense en que los británicos que devolvieron la guerra a Virginia, y en mayo de 1779, cuando George Collins situó tropas en Harton, después que va a venir todo ese enfrentamiento. Aquí hay cosas que hay que ir pues separando, porque una de las situaciones que va a hacer todas estas batallas, todos los inicios de la República y los periodos presbélicos, en las situaciones van a ir marcando la diferencia tanto de regionales y sucesión. Y cuando ya va a venir lo que sería la guerra civil en 1861, Virginia comenzó una convención sobre la secesión el día 13 de febrero de 1861, después de que 6 estados se separarían para ir formando el Estado de Confederación de América. Y el día 4 de febrero la convención deliberó durante varios meses que el 15 de abril Lincoln reclamara tropas de todos los estados. Todavía se puede decir que la Unión, en respuesta con el ataque que sería el 17 de abril de 1861, va a ir dando la convención el voto a favor de la secesión, con la entrada de Virginia en la Confederación. Toda esta situación en la que vamos a ir
marcando las primeras batallas. Va a tener esa confederación Jefferson Davis. En abril de 1865 fue incendiado por un ejército confederado de retirada y va a retomar el control del norte de Virginia. Fue administrada como el primer distrito militar durante el periodo de la reconstrucción. Ya cuando vamos llegando a 1865 y a 1870, bajo las órdenes del general Schofield, el estado formalmente se reincorpora a la Unión el día 26 de enero de 1870, en lo que ya vamos a ir viendo cómo se va a ir integrando la industrialización, pues varios productos textiles se producían y antes de 1861, pero no de forma significativa. Un centro de producción de hierro durante la Guerra Civil estuvo localizada en Richmond, en la fundición, en la que funcionó especialmente con trabajadores, esclavos, producto de mayor parte en cuestión de la artillería para la guerra, haciendo a Richmond un importante punto de referencia. Todo lo que se va a ir haciendo con la separación de Virginia Occidental, que fue uno de los últimos estados en unirse a la Confederación, con gran parte por la falta, pues en realidad del apoyo de la región noreste, debido a la inexistencia de la esclavitud que ya estaba en esta región. Después del Estado formalizaría la adición de la Confederación y pronto fue seguida por todas aquellas regiones después de una rebelión exitosa que sería en el área consciente en 48 condados que se reúnen y que se dio a conocer como el estado de Kanawha y más tarde como Virginia Occidental. El acto fue apoyado en la Corte Suprema en 1870. El condado de Berkeley y Jefferson, en el borde del extremo del norte del estado, permaneció en lo que sería la Confederación en Virginia durante todo lo que sería pues la Guerra Civil. Toda esta reconstrucción que sería en 1865 hasta 1877, ya más adelante logrando los derechos civiles y entrando a lo que sería la Segunda Guerra Mundial y el despegue económico en lo que más adelante va ya a terminar como la historia moderna, que sería ya en 1980 en Virginia del Norte, en la región de Hampton Roads, que había conseguido el mayor crecimiento tanto en la prosperidad, principalmente pues debido a los empleos relacionados con agencias de gobierno federales y de defensa, así como un aumento en cuestiones de la tecnología en Virginia del Norte y transportes marítimos en el puerto de Hampton Roads, que va a iniciar cierta expansión y que siguió los principios ya lo que sería en el siglo XXI, cuando nuevas instalaciones para contenedores fueron abiertas, tanto los embarcaderos de carbón de Nuesport que registraron pues mayores ganancias en las exportaciones a través de embarques. Y cuando llegamos al 2008, las recientes extensiones de los programas de los gobiernos de área cerca de Washington han afectado pues realmente profundamente la economía de Virginia del Norte, con consecuentes crecimientos en proyectos de defensas. También han generado una industria de tecnología de la información y de las comunicaciones locales. En 1989, Douglas Wilder fue elegido gobernador de Virginia y se convirtió en el primer afroamericano en acceder al cargo de gobernador del estado de Estados Unidos. Virginia fue objeto de los atentados el 11 de septiembre del 2001, cuando el vuelo 77 de American Airlines se estrelló con el Pentágono y donde murieron 185 personas. La tragedia golpeó de nuevo a Virginia en el 2007,
cuando 32 estudiantes fueron asesinados en la llamada masacre de Virginia Tech. En el 2006, el antiguo gobierno de Virginia Marsh Warner dio un discurso entrevista en el videojuego multijugador masivo de la línea, convirtiendo así como el primer político en aparecer en un videojuego. En el 2007, Virginia aprobó la Ley de Vuelo Espacial Nacional por una votación de 99 en la Casa de Delegados. La compañía de Virginia del Norte, Space Aventura, es actualmente la única compañía del mundo que ofrece turismo espacial. En el 2008, Virginia se convirtió en el primer estado estadounidense en aprobar una legislación de seguridad en Internet con cursos educativos obligatorios para jóvenes entre 11 y 16 años de edad. Nos quedamos hasta aquí. Vamos a ir marcando pues más situaciones en lo que está relacionado. Algo, si quieren más o menos ver cómo era antes, hay una serie que la tenemos aquí en plataforma de Chantol León, que es todos esos eventos que era lo que eran los inicios del condado de Virginia, en lo que vamos a ir viendo como el Gran Chaparral, o lo que era la gran hacienda de la Ponderosa, en la que va a ir marcándose como en aquellas épocas, con toda esa zona de árboles y de esos aserraderos. Ahí van a contar en esa serie cómo se va a ir haciendo, en la que vamos a ir viendo cómo después se va a ir convirtiendo en zonas tabacaleras, y que aquí en esta serie se va a ir viendo. De todas maneras, se las vamos a dejar para que le den una vista los que pues ya lo vieron, para que recuerden que todo eso estaba ocurriendo en el condado de Virginia. Que pasen un día muy agradable, y esto ha sido todo por hoy. Nos veremos en el próximo video.